Bueno, apenas sabemos 6. ¿Cuántos vamos acá con ustedes, jóvenes? Bastantes, ¿no? Vamos 14. Sí, pues. Ok. No somos, quiero ver, así que 14. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue con su tareita? Sí, está un poquito larga, ¿no? Ay, sí, licenciado, pero ahí solo muy poquito vale el punteo, licenciado, y costó hacerla mucho. Así es en la universidad, mi estimado. Así es. Pero les quedó bien, al final la idea es de que Buenas tardes. lo aprendan, ¿verdad? Sí, licenciado. Ok, buena tarde, no sé quién platicó por ahí. Yo, Irmalik. ¿Qué tal, Irma? ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Usted qué tal? Aquí viendo que están sufriendo por las tareitas. ¡No! Se mira bonita. Así. A ver, a ver. Vamos, miremos una, vamos a ver. ¿Cómo le fue a usted, Irma, con su tareita? Bien, Vamos a ver. Lick. Subió. Sí, ya la subí. ¿Quiere ver Vamos la a ver. mía? De una vez. Así me dice que ya tengo mis 5 puntos. Miremos la de una vez. ¿No la va a enseñar usted? Pero no sé cómo. Bueno, así que vamos a ver. Déjame ver aquí. Kevin, José Rosela y Roma. Rosalia. Licenciado, la mía, como yo a veces escribo chiquito, le mandé una del cartel completo y después son fotos divididas. Solo que como fueron del teléfono, espero que sí se hayan subido bien. Pero una es donde está el cartel completo y las otras dos o tres es de cada parte. Ok. Ok. Bueno, pues les voy a enseñar la de Irma. Vamos a ver si la logran ver. Denme un segundo. Ahí está. Así, la compa está fácil. Lick. Y esmerándome, y más sin embargo, mire, toda se me manchó. Bueno, yo digo que le quitamos un par de puntitos a Irma porque no lo hizo menos. Sí. Ay, qué malo. Vamos a ver, organismo ejecutivo. Es uno de los órganos del Estado guatemalteco. Presidente. O para cada vicepresidente, ministros, secretarios, gobernadores departamentales, entidades descentralizadas y autónomas. Esto no forma parte del organismo ejecutivo. No. Y aquí me faltan cada uno de los ministerios, no los veo a todos. Entonces ya no lo mire, Lick. ¿Qué pasó ahí? Ok, nada, está ahí. A ver, ¿quién más nos quiere enseñar Miren, su mío, tareita? licenciado, Silvia Marroquín. Miramos el de Silvia. A ver, dame un segundo, pues. Vamos a ver. Déjenme ver si se los puedo presentar. Aquí está. Este es el de Silvia. A ver. Organismo ejecutivo. Sí lo ven ahí, ¿verdad? Presidencia de la Sí. República, vicepresidencia, secretarías. ¿Qué dice aquí? Amigos de evaluación. Unidades de... Unidades de evaluación. Ok, eso no lo veo. Está bien. Otras dependencias del Ejecutivo. No logro leer cuáles son. Ministerios de Estado. Aquí están los 14. Ok. Y de ahí, ¿qué dice? Inteligencia, seguridad social, entidades autónomas.
Entidades empresas. centralizadas no empresariales, entidades autónomas no empresariales, instituciones, bueno, era la fase que seguía debajo de todos los ministerios. Ahí yo tengo mis dudas con que las entidades autónomas formen parte del organismo ejecutivo. Es que ahí debajo vienen lo que son la Conred, los cuerpos de bomberos voluntarios, o sea, son empresas que también están, pues, todas son supeditadas por el gobierno, por el Sí, digamos Ejecutivo. que, por ejemplo, la CDAG recibe ingresos del Estado, pero su jefe, por decirlo así, no es el presidente de la República, ¿verdad? Entonces, por eso les decía yo que, o sea, son órganos de Estado, forman parte del Estado de Guatemala, pero no están, digamos, en la estructura de ninguno de los tres poderes, ¿verdad? Entonces hay que tener ahí cuidado con eso. Y aquí las secretarías. Ok, ahí sí hay un montón más, ¿verdad? Las que están en la ley de la mujer y todo. Por aquí veo de la mujer, Secretaría de la Mujer. Ok. Estas son solo las secretarías de la presidencia, aparte están las de la vicepresidencia. De este lado están el Sí, verdecito. sí, lo vi. Aquí solo tendría yo la observación de que no nos consignó las funciones principales de cada ministerio ni de la No me vicepresidencia, cabía, además, ¿verdad? ya no me cabía. Pero, ok, ok. Está bien, está bien. A ver, ¿quién más nos quiere enseñar su tarea? Veamos una más. Nos vemos uno de los hombres. Vamos a ver, Alfredo o Kevin. ¿Quién quiere? Por aquí veo, ya vi la de Kevin. Vamos a ver la de Kevin. No, Lick, hombre, no sea así, hombre. Vamos a ver la de Kevin. ¿Dónde está? Kevin, que la perdí. Aquí está. Ok, vamos a ver, déjenme ver si la logro compartir. Es un PDF, pero no. Aquí está. Aquí está. Ay, Dios. No, se quita. Qué raro. Vamos a ver. Aquí está. Vamos a sacarle un poquito. No, sigo sin ver. Okay. Ay, Dios. Es que yo sí escribo pequeño, Lick. Así me enseñaron, dijo. Bueno, me imagino que aquí dice presidencia, no lo logro ver. Dice presidencia, despacho del presidente. Ministros, las funciones principales, ok. Ajá, aquí no terminaste. No, Procurador. lo que pasa es de que se lo hice en varias partes porque no, para que se alcanzara a leer. ¿Qué dice aquí? No sé si puedes corroborar aquí. ¿Qué era este moradito que está aquí abajo? Ese no, espérame, Lick. Aquí dice procurador de la República. Bueno, sí, Ajá, sí, procurador. sí, sí. Sí, así es. Ok. Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. Aquí no están las funciones. Pero ok, veo que hay un montón de secretarías. Y aquí es completo. Sí. Sí, de las funciones solo le puse de cada ministerio. De la secretaría, sí, no. Ok, ok. Bastante bien. Ahí, bueno, con las observaciones, ¿va? Las funciones. Aquí, digamos, las funciones del presidente, el vicepresidente y demás, ¿verdad? Aquí el procurador, digamos que sí, pero de hecho, si ustedes se dan cuenta, no está en la ley del organismo ejecutivo, ¿verdad? Sino que está como un órgano aparte. Pero bueno, ok, muy bien, excelente. Muy bien, agradezco el esfuerzo. Ahora péguenlo ahí en su cuartito, ¿verdad? En su oficina, para que se lo aprendan. Excelente. Bueno, entonces regresemos a la diapositiva.
Bueno, hoy entonces, según yo, con ustedes, creo que ya nos toca el examen parcial la siguiente semana, jóvenes, ¿verdad? Entonces, va a venir en el examen todo lo anterior que hemos visto hasta lo que veamos el día de hoy, ¿verdad? No creo que nos dé tiempo de terminar el organismo judicial completo, pero sí me gustaría dejarles alguna tarea adicional para que no sean únicamente 2 tareas y que ahí se distribuyan los 10 puntos, ¿verdad? Entonces, déjenme ver qué les dejo ahí de tarea para la siguiente semana. Entonces, vamos a empezar a ver lo que es el último poder del Estado que nos correspondía ver, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos alumnos de Derecho y solo a Rosicela de Criminalística, ¿verdad? Entonces, voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible para ella. Y igual, si tienen alguna duda o algo, me cuenta, por favor, porque digamos que este organismo de Estado ya va más dirigido a lo que es el derecho como tal, ¿verdad? No sé si estará por ahí Rosicela. Sí, gracias, muchas gracias, licenciado, por Entonces, tener esa consideración. vamos a empezar comentando, ¿verdad? Que yo creo que todos conocemos dónde está ubicado la sede del organismo judicial, ¿verdad? Hemos pasado por ahí seguramente muchas veces, ¿verdad? Para los que estudian derecho, pues efectivamente es un poder del Estado con el que vamos a tener mucha relación, ¿verdad? Es muy importante dentro de nuestro ejercicio profesional, pero vamos a decir, ¿verdad?, que la función principal del organismo judicial, pues es precisamente aplicar la ley, ¿verdad? Pero no basta solo con aplicar la ley, sino que también tiene que declarar aquellos derechos en los casos controvertidos que se sometan a su conocimiento, ¿verdad? Entonces vamos a ver en la Constitución más adelante que es el organismo judicial el que tiene la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Más adelante voy a tratar de explicarles un poquito cuál es la diferencia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver una pequeña definición de lo que es el organismo judicial y como ya es tónica, digamos, de las definiciones que les he propuesto, ¿verdad? Que primero tenemos que comentar que precisamente este es el último poder de Estado con la cual nosotros vamos a concluir la triada clásica de poderes, ¿verdad? Legislativo, ejecutivo y judicial, ¿verdad? No hay más poderes de Estado, únicamente son estos 3, ¿verdad? Y su función esencial, como les decía, ¿verdad? Es aplicar la ley, ¿verdad? Entonces, recuérdense que tenemos el organismo eh, legislativo, que es el que crea la ley, tenemos el organismo ejecutivo, que es el que la pone en práctica, por decirlo así, ¿verdad? Y el organismo judicial va a entrar hasta que alguna de estas normas sea violentada, le decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, o sea, conculcada, podría ser otra palabra, ¿verdad? Que entonces el organismo judicial, a través de un proceso judicial, ¿verdad?, va a declarar o no que efectivamente una norma se violentó y a qué persona le asiste el derecho. Entonces, quiero poner un ejemplo, digamos, tal vez muy sencillo, pero que creo que tiene me va a servir para tratar de ejemplificarles esto, ¿verdad? Entonces, el organismo legislativo, como ya vimos, ¿verdad? Por ejemplo, crea la ley del bono 14, ¿verdad? Y establece que todas las personas que trabajen en relación de dependencia, ya sea en la iniciativa pública o privada, tienen derecho a recibir un salario extra, digamos, ¿verdad? En junio o julio de cada año, ¿verdad? Ok, entonces hasta ahí vamos bien. Entonces la norma se dicta, digamos, de carácter general. Acuérdense ustedes, y le comentamos a Rosicela que la generalidad de las normas es una de sus características, porque no va
especificada para una persona en lo individual, ¿verdad? Sino que se aplican de manera general, ¿verdad? Entonces, en este caso, que el ejemplo que les estoy poniendo es que todos los patronos, ¿verdad? Tienen la obligación de pagar el bono 14 de sus trabajadores y todos nosotros, los trabajadores, tenemos derecho a recibir esa bonificación, ¿verdad? Entonces, ese es el que crea la legislación. Después aparecería la función del organismo ejecutivo, que aquí lo va a hacer a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y específicamente a través de la Inspección General de Trabajo, la que va a digamos, controlar, ¿verdad? Que efectivamente todos los patronos y todos los trabajadores cumplan con esta obligación, ¿verdad? Que emitió el legislativo, que es el pago del bono 14. Ok, pero nos falta una parte, ¿verdad? Y nos falta de qué sucede si, a pesar de que se creó la normativa, que el organismo ejecutivo vela porque se cumple, aún así, hay un patrono determinado que no le paga a sus trabajadores esta prestación laboral, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra el juego del organismo judicial, ¿verdad? Y a través de un proceso, ¿verdad? Va a declarar, bueno, sí, efectivamente, eh, a mí, yo le presto mis servicios a un trabajador y el patrón efectivamente no me ha pagado el bono 14. Que entonces dicto mi sentencia, ¿verdad? En la cual declaro, digamos, judicialmente que efectivamente a una persona le atribuye el derecho y yo voy a utilizar todos los mecanismos, que esta es otra característica de la norma jurídica, que es la coercibilidad, para que obligue a una determinada persona a cumplirlo. Pero aquí ya no estamos hablando de la generalidad, ¿verdad? Sino que estamos hablando de un patrono X y un trabajador X al que no le han pagado su bono 14, ¿verdad? Entonces, digamos que la norma ya se individualizó, ¿verdad? Ya solo únicamente va a ser aplicable o estamos resolviendo este caso en concreto, ¿verdad? Ya no es a la generalidad de las personas como es la norma que dicta el organismo legislativo, ¿verdad? Entonces, básicamente esa es la función principal de los tres órganos de Estado, ¿verdad? Entonces, yo creo que hasta ahí no hay mayor problema. No sé si logré explicárselos de una mejor manera con el ejemplo que les puse, que considero que es bastante sencillo para poder entender cuál es la función de cada órgano de Estado, ¿verdad? Ok. Otra cosa importante antes de que pasemos a ver cómo está regulado eh, este órgano de Estado en nuestra Constitución. Y es que quiero dejarles desde el principio claro que al igual que sucede con el organismo legislativo y con el organismo legislativo, nosotros vamos a observar que el organismo judicial es un todo, ¿verdad? Y que la Corte Suprema de Justicia, que es el edificio que ustedes están viendo aquí, adelante, ¿verdad? Aquí está el Palacio de Justicia y ahí está la sede, digamos, de la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Es un órgano dentro del organismo judicial, ¿verdad? Muy importante y el de mayor jerarquía dentro del organismo judicial, pero el organismo judicial también tiene una parte administrativa como tal, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero con esto? Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de alguna vez visitar estas instalaciones, pero por ejemplo, usted entra, ¿verdad? Y está un oficial, le pregunta dónde va, le da su carnet, su DPI y demás, y le guía a uno para dónde ir. Ese trabajador, ¿sí? Forma parte de la administración del organismo judicial, pero no forma parte de la parte jurisdiccional, que es diferente, que ya entonces ahí ya son las cortes, las salas de apelaciones, los tribunales de primera instancia y los juzgados de paz, ¿verdad? Entonces, eh, lo que quiero acá es aclararles que el organismo judicial tiene una parte administrativa como poder de Estado y otra parte jurisdiccional
que es la que a nosotros, estudiantes de Derecho, pues nos va a interesar más, ¿verdad? El día que ustedes sean abogados y notarios, ¿verdad? Van a tener relación con el organismo judicial en las dos variantes, digamos, del organismo. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, cuando ustedes van a ir a litigar a un juzgado, ustedes están en la parte jurisdiccional del organismo judicial, ¿sí? Pero cuando ustedes van a, qué sé yo, a pagar la multa por haber enviado el testimonio especial de una escritura tarde, ¿sí? Entonces ahí se están relacionando con la parte administrativa del organismo judicial, ¿verdad? O, por ejemplo, podría ser si algún día ustedes deciden trabajar para el organismo judicial, los va a, digamos, a promover todo el proceso de selección y demás, lo van a hacer en la parte administrativa del organismo judicial para posteriormente integrar la parte jurisdiccional. Pero quiero dejarles claro que son dos cosas distintas. ¿Cómo sucede, por ejemplo, cuando yo les explicaba, se recuerdan que les explicaba que el organismo legislativo es un todo, no solo es el Congreso de la República. El Congreso de la República efectivamente lo integra y es el máximo órgano del organismo legislativo, pero el órgano de Estado va más allá, ¿verdad? Es muchísimo más grande. Y lo mismo sucede con el organismo judicial y la Corte Suprema de Justicia. Entonces, tratado de aclarado esto un poquito, me gustaría que fuéramos a ver el artículo 203 constitucional, ¿verdad? Y el artículo 203 constitucional nos habla, perdón que lo ubico, no sé si ya lo tienen todos por ahí. Disculpe, licenciado, ¿qué artículo dijo? 203. Entonces, ¿estamos todos ya en el 203? ¿Sí? Bueno, entonces, el 203 nos habla del organismo judicial, ¿verdad? Ya estamos situados en el capítulo cuarto de la Constitución, que es el organismo judicial, en la sección primera, que son las disposiciones generales, y vamos a ver entonces el 203. Entonces, lo voy a leer completo y después nos detenemos un momento. Dice, artículo 203, independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos de Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para el ejercicio de cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Ok, entonces vamos a pararnos un momento. Bueno, lo primero, la justicia en Guatemala, ¿sí? No quiero ponerlo entre comillas porque digamos que formamos parte de una u otra manera también del sistema de administración de justicia, ¿verdad? Pero a pesar de que nosotros escuchamos, digamos, mucho en las noticias que son jueces corruptos o la opinión pública es que es así, ¿verdad? Que la justicia no cumple, que es muy tardada y demás, ¿sí? En primer lugar, tenemos que tener claro nosotros como estudiantes del rigor científico del derecho, es que la justicia en nuestro país se imparte de conformidad con la Constitución primero, ¿verdad? Como nuestra norma suprema y con las leyes de la República
después, ¿verdad? O sea, no se imparte una justicia selectiva, no se imparte una justicia a dedo, ¿verdad? Es una justicia imparcial de conformidad con qué? Con la Constitución y las leyes, ¿verdad? Posteriormente, en el segundo párrafo de este artículo 203, establece lo que yo les comentaba, que es una de sus funciones principales, ¿verdad? La potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. ¿Y a qué me refiero con esto? En nuestro país, únicamente los tribunales de justicia nos pueden a nosotros juzgar por haber violentado una norma de nuestro ordenamiento jurídico, ¿verdad? Imagínense ustedes, por ejemplo, que al presidente Yamatei se le ocurre el día de mañana crear una secretaría que vaya a juzgar asuntos de feminicidio, por ejemplo. No puede hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la potestad de juzgar le corresponde con exclusividad al organismo judicial, ¿verdad? Vamos a ver después que hay un par de excepciones referentes, por ejemplo, a los tribunales de tránsito, ¿verdad? Que forman parte de las municipalidades de cada municipio, ¿verdad? Los juzgados de foro militar, por ejemplo, ¿verdad? Que también son tribunales, pero ellos digamos que sí son los competentes para conocer asuntos exclusivamente de carácter militar. Entonces, no sé, imagínense ustedes que un soldado de la Guardia de Honor cometa o apuñale, digamos, a su comandante en jefe, digamos, ¿verdad? Eso es exclusividad de los tribunales de fuero militar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, digamos que sí vamos a encontrar más tribunales, pero de forma civil, por decirlo de alguna manera, a nosotros como ciudadanos, únicamente los tribunales que formen parte de la estructura del organismo judicial, ¿sí? Y esto ya existía antes, pero fue un recado, digamos, de los constituyentes del 85, porque durante el conflicto armado interno no existían juzgados como tales, pero sí habían tribunales de foro especial, se llamaban, que eran los que conocían, por ejemplo, si alguno de ustedes se atreviera a cargar, por ejemplo, el libro de El Capital de Karl Marx, ¿verdad? Entonces incluso podrían ellos condenarlos a pena de muerte, etcétera. Entonces se quedó establecido de esta manera para que únicamente el organismo judicial pueda juzgar aquellos hechos en los cuales se violenten normas jurídicas, ¿verdad? Que violentar normas jurídicas es desde algo tan sencillo como pasarnos un alto, por ejemplo, ¿verdad? Hasta cuestiones tan delicadas como, por ejemplo, darle muerte a una persona, ¿verdad? En los dos sujetos, en los dos hechos que les estoy poniendo de ejemplo, ¿verdad? Se están vulnerando normas jurídicas, ¿sí? Por supuesto, uno simplemente es, me pasé el alto, no pasa nada, no venía ningún carro, ¿verdad? Y el otro es, le quité la vida a una persona, ¿verdad? Entonces, obviamente, las sanciones que va a interponer los juzgados pues van a ser totalmente distintas, ¿verdad? En el primer caso, pues muy probablemente una multita de tránsito nada más, ¿verdad? Y en el otro caso, pues penas de prisión de hasta 50 años, por ejemplo, ¿verdad? Pero en ambos casos se están vulnerando normas jurídicas. Y la siguiente parte, digamos, de esta frase que tanto usamos nosotros como abogados, ¿verdad? Y que Rosicela lo va a escuchar seguramente, es promover la ejecución de lo juzgado. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, lo que sucede es que imaginémonos que Silvia es propietaria de un bien inmueble y Silvia lo da en arrendamiento a una persona, ¿verdad? Pero esta persona, después de haberle pagado un año la renta, decide ya no poder
pagarle más, ¿verdad? Entonces decide vivir de gratis, digamos, como decimos coloquialmente, ¿verdad? Y viene Silvia y como le están vulnerando sus derechos, están violentando normas del Código Civil referentes al contrato de arrendamiento, viene y decide demandar a la persona para que le pague las rentas, ¿verdad? Y no solo le pague la renta, sino que desocupe el bien de su propiedad, ¿verdad? Que sería un juicio de desahucio. Ok, entonces seguimos todo el proceso establecido en la ley y efectivamente el juzgador emite una sentencia y declara que Silvia es la propietaria legítima del bien inmueble y que esa persona tiene 1 año de no pagar la renta, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, ¿qué hace Silvia con su sentencia? O sea, la sentencia es un pedazo de papel, ¿verdad? Que nosotros podemos enmarcar y qué bonita mi sentencia, y la tengo en mi cuartito, ¿verdad? Excelente. Pero nosotros necesitamos poner en práctica esa sentencia, ¿sí? Obligar que se cumpla, ¿verdad? Entonces, como las normas jurídicas tienen una característica que se llama la coercibilidad, ¿verdad? Los juzgadores tienen también la facultad de promover que se ejecute lo que ellos han juzgado. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, por ejemplo, en el caso que les estoy comentando del arrendamiento, Silvia podría iniciar el juicio ejecutivo, ¿verdad? De ejecución de una sentencia y decirle, mire, señor juez de ejecución, el juzgado de primera instancia civil de Quetzaltenango me emitió esta sentencia. Entonces ahora necesito que usted me ayude a que se cumpla, ¿verdad? Ok, iba a decir el juzgador, vamos a pedirle auxilio a la Policía Nacional Civil para que la acompañen, vayan a la residencia y si las personas no quieren salir por las buenas, digamos, por medio de la fuerza pública, nosotros vamos a obligar a que esa persona desocupe el bien, ¿verdad? Entonces, esa es la parte de promover la ejecución de lo juzgado, es decir, de nada nos serviría que tuviéramos una sentencia muy bonita enmarcada en un cuadro si no podemos ejecutarla, ¿verdad? Entonces, el organismo judicial no solo juzga las cosas, sino que también hace todos los actos necesarios para que su sentencia se cumpla, ¿verdad? Y para cumplirla, pues, es necesario muchas veces que se auxilie de los demás poderes de Estado, ¿verdad? En este caso, que en el ejemplo que les estoy dando, pues se auxiliaría de la Policía Nacional Civil, que como ustedes pudieron investigar, ¿verdad? Forma parte del Ministerio de Gobernación, ¿verdad? Que es parte del organismo ejecutivo, ¿verdad? Para que obligue el cumplimiento por medio de la fuerza pública de una sentencia, ¿sí? Y aquí, antes de continuar, quiero dejarles algo claro. Si ustedes se dan cuenta, el artículo establece, ¿verdad? Los otros organismos de Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Pero realmente no solo son los otros dos poderes de Estado, sino que incluso nosotros, ¿verdad? Y les pongo, por ejemplo, un caso que yo tengo todos los días en la oficina, que por ejemplo son embargos, ¿verdad? Entonces, yo no tengo nada que ver como patrono en que un trabajador mío haya adquirido un préstamo y que lamentablemente pues no haya podido cumplir con pagar sus cuotas, a las cuotas a las cuales se comprometió. ¿Verdad? Entonces viene el juzgador y me dice a mi patrono, empresa tal, ¿verdad? O entidad tal, usted tiene que retener el 35% del salario de este colaborador, ¿verdad? Ok. Entonces, no solo pide auxilio, digamos aquí no es auxilio, sino que realmente lo está ordenando, pero sí necesita, digamos, de la colaboración también de nosotros como ciudadanos, ¿verdad? En este caso, pues para retenerle el 35%, que es el porcentaje legal que se puede retener de un colaborador para pagar sus deudas, ¿verdad? Entonces, recuérdense que el Estado, ¿verdad? Nosotros como población formamos parte de los elementos del Estado de Guatemala, ¿verdad?
Entonces, también nosotros estamos obligados, digamos, a prestarle auxilio a los tribunales cuando se nos requiera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van hasta ahí? No sé si voy muy rápido. ¿Cómo van? A ver. Silvia, ¿cómo va? Bien, ¿Alguna licenciado, duda? bien claro. Irma, Bien, Lick. Rosicela, ¿cómo vas ahorita? Esta es la que más me preocupa. Voy bien, pero no excelente. Me haría falta estudiar y leer un poquito más sobre el tema, licenciado, para poder comprenderle bien. Ok. Bueno, ya igual ahí cualquier duda que los compañeros de derecho la apoyen, ¿verdad? Bueno, entonces hasta ahorita solo hemos hablado, digamos, acerca de los dos primeros párrafos del artículo 203, ¿verdad? Seguimos ubicados ahí. El siguiente párrafo del artículo 203, que sería el tercero, es muy importante porque junto con el artículo 205, si no mal recuerdo, que establece las garantías del organismo judicial, vamos a ver que los magistrados y los jueces, ¿verdad? Son independientes en el ejercicio de sus funciones, ¿verdad? Importante que mucho lo escuchamos, digamos, en las noticias, que es la independencia judicial, ¿verdad? Y los magistrados y los jueces únicamente están sujetos a la Constitución y a las leyes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el día que ustedes litiguen, ni se les vaya a ocurrir llevarle una canastilla con licor y comida, digamos, al juzgador, porque podría considerarse como que están atentando a la independencia de ese juzgador, ¿verdad? Y imponerles entonces la pena fijada por el Código Penal para eso, que está penado con cárcel, ¿verdad? Y adicionalmente a eso, inhabilitarlos para el ejercicio de cualquier cargo público, ¿verdad? O sea, el Estado de Guatemala considera, o los constituyentes consideraron, que la independencia judicial es fundamental para que nosotros podamos tener un Estado de derecho como el que está diseñado en nuestra Constitución, ¿verdad? Entonces es importante. El siguiente de los párrafos de este artículo 203 es el que, digamos, uno de los fundamentos, porque junto con este está el 214, si no me recuerdo, que vamos a ver ahorita más adelante, que es la diferencia que yo les comentaba, de la diferencia en la función administrativa del organismo judicial y la función jurisdiccional, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, dice, la función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia. No nos habla acerca del organismo judicial como tal, ¿verdad? Obviamente, nosotros sabemos que la Corte Suprema de Justicia forma parte del organismo judicial, pero nos está hablando de que la función jurisdiccional está a cargo, digamos, exclusivamente de la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales que integran esta estructura, ¿verdad? Entonces, antes de pasar a otro tema, veamos por favor el artículo 214, que nos habla acerca de la Corte Suprema de Justicia, ya que tan importante es, ¿verdad? Entonces, situémonos todos, por favor, en el artículo 214, que dice, ¿verdad? Sección segunda, Corte Suprema de Justicia, artículo 214, integración de la Corte Suprema de Justicia. Punto. La Corte Suprema de Justicia se integra con 13 magistrados, incluyendo a su presidente, y se organizará en las cámaras que la misma determine, y cada cámara tendrá su presidente. El presidente del organismo judicial lo es también de la Corte Suprema de Justicia, cuya autoridad se extiende a los tribunales de toda la República. Y voy a parar ahí. Entonces, ya vimos que la función jurisdiccional es exclusiva de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? ¿Cómo está integrada la Corte Suprema de Justicia? Bueno, está integrada por 13 magistrados y dentro de ellos se elige al presidente, ¿sí?
Entonces, uno primero es presidente de la Corte Suprema de Justicia, y cuando lo eligen a uno presidente de la Corte Suprema de Justicia, automáticamente, digamos, también es presidente del organismo judicial. ¿Verdad? Entonces, va a tener a su cargo tanto la función administrativa como la función jurisdiccional, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, actualmente la presidenta del organismo judicial es la doctora Silvia Patricia Valdés, que tuve el gusto de recibir clases con ella, ¿verdad? Muy buena, por cierto, ¿verdad? Pero digamos que ella ejerce las funciones, punto uno, de un presidente de Estado, ¿verdad? Y como tal, ustedes se recordarán de las preeminencias de las cuales goza, ¿verdad? Porque es presidenta de uno de los 3 organismos de Estado. Punto 2, tiene a su cargo la función administrativa, o sea, imagínense, no sé, la resma de hojas que el juzgado de Petén necesita para su correcto funcionamiento, ¿verdad? Es competencia de la parte administrativa del organismo judicial, ¿verdad? O sea, cómo voy a comprar yo las hojas? ¿Cómo voy a recibir yo el dinero para comprar esas hojas? ¿Cómo se las voy a remitir al juzgado de Petén, por ejemplo, ¿verdad? Esa es la parte administrativa. Y en la parte jurisdiccional, que es la parte que más nos interesa a nosotros, ¿verdad? Es la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que la integra junto con otros 12 magistrados, ¿verdad? Y ella es, digamos que el funcionario de más alta jerarquía dentro de la estructura jurisdiccional del organismo de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, la estructura de todos los tribunales que existen en nuestro país va desde el más bajo, que es un juez de paz, ¿verdad? Que vamos a ver en la ley del organismo judicial, tiene que existir un juzgado de paz en cada uno de los municipios del país, ¿verdad? Entonces, en cada municipio del país tiene que haber un juzgado de paz. Después tenemos los juzgados de primera instancia y como mínimo, ¿sí? Como mínimo, porque a veces hay más, tiene que haber un juzgado de primera instancia, un juez de primera instancia, para en cada cabecera departamental, ¿sí? Después de ellos tenemos a las salas de la Corte de Apelaciones, que aquí también depende, porque a veces hay salas que ven varios departamentos, digamos, ¿verdad? ¿Sí? Y los que más arriba están en la jerarquía son la Corte Suprema de Justicia. Esta Corte Suprema de Justicia también para su funcionamiento, ¿sí? Se divide en lo que se conoce como cámaras, ¿verdad? Entonces imagínense ustedes, creo que están viendo la foto del organismo judicial, ¿verdad? Entonces imagínense que cada una de estas puertas, digamos, ¿verdad? Es una cámara de la Corte Suprema de Justicia. Y así ustedes van a ver, yo creo que ese es un tema que les voy a dejar investigar, ¿verdad? Está, por ejemplo, la Cámara Penal, la Cámara Civil, la Cámara de Amparos de Antejuicios, ¿verdad? Y así está estructurada la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y juntos los 13 magistrados, pues, conforman el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Entonces, no sé si logré explicarles bien cuál es la diferencia entre la función jurisdiccional que está a cargo de la Corte Suprema de Justicia y si logré ejemplificarles, digamos, la función administrativa del organismo judicial que está a cargo del presidente del organismo judicial, que a su vez es presidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? No sé cómo van. A ver, Kevin, cuéntame cómo vas. Kevin. Bien, Lick. Sí, sí, le caché la, la explicación bastante bien. Ok, buenísimo. A ver, Alfredo. Bien, Lick, todo bien hasta el momento.
¿Quién es AG? ¿Cuál es tu nombre? ¿No está AG? ¿No? Bueno, a ver. Disculpe, Dígame, dígame. ¿me podría explicar de una formita más cortita la función clara y concisa de la administrativa y la jurisdiccional? Mm, mm. Digamos, en la jurisdiccional, para mí sería eh, juzgar y promover lo juzgado, ¿sí? Y en la parte administrativa, yo diría velar por el buen funcionamiento del organismo judicial, ¿verdad? Ah, bueno, gracias. Sí los tenía un poquito confundidos. Sí. Por eso les decía yo, por ejemplo, que el hecho de que un juzgador tenga hojas o lapiceros o tinta, ¿sí? Eso es administrativo, ¿verdad? O sea, no tiene nada que ver la parte jurisdiccional, ¿verdad? Entonces, esa parte que también es necesaria dentro del organismo judicial, porque si no, ¿cómo van a hacer su función los juzgadores, ¿verdad? Pero es totalmente distinto, no tiene nada que ver con la función jurisdiccional, que efectivamente es juzgar y promover la ejecución de lo juzgado, para emitir sentencias, conocer procesos, programar audiencias, resolver recursos, ¿verdad? Es distinto, ¿sí? Va. Entonces, ya que está eso claro, yo creo que entonces ya podemos regresar al artículo 204 constitucional, que nos sigue hablando, digamos, de las normas generales del organismo judicial, ¿verdad? Entonces, situémonos todos, por favor, en el 204. Este 204 lo hemos visto muchas veces. Me imagino que no solo ustedes conmigo, sino en otros cursos y con el catedrático constitucional anterior y todo lo demás, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Recuérdense que es fundamento de la supremacía constitucional, ¿verdad? Junto con el artículo 44 y 175, si no mal estoy, ¿verdad? Entonces, este 204 establece la necesidad de que los magistrados y jueces, es decir, todos los tribunales de justicia del país, deben obligatoriamente, ¿sí? Observar el principio de que la Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado. Es decir, en cortas palabras, supremacía constitucional, ¿no? Entonces no me voy a detener mucho ahí porque creo que eso ya lo hemos platicado ampliamente, ¿verdad? En el artículo siguiente, que es el artículo 205, están establecidas las garantías del organismo judicial. Este tema de las garantías del organismo judicial, si ustedes se dan cuenta, no tenemos garantías del organismo ejecutivo, no tenemos garantías del organismo legislativo. Lo que sucede es de que el organismo judicial a lo largo de la historia siempre ha sido como que el más débil, digamos, de la estructura. Porque, por ejemplo, recuerden ustedes antes, el monarca, ¿verdad? Es decir, el presidente, digamos, ¿verdad? Controlaba absolutamente todo lo que se hacía. Entonces, él ponía a los jueces. Si, por ejemplo, él iba a ser juzgado por haber cometido algún delito, ¿quién lo iba a juzgar a él? ¿Verdad? Entonces, era imposible. Entonces, y así ha sido, incluso en la era democrática, y creo que todavía sigue siendo, ¿verdad? Por ejemplo, a pesar de que fue mi maestro, la doctora Silvia Patricia Valdés, pues tiene muchos engañamientos de corrupción, digamos, ¿verdad? Y probablemente también tenga ella que pagar el precio por estar ahí, ¿verdad? Porque definitivamente a ella la colocaron ahí, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es de que los otros dos poderes de Estado, ¿sí? Por pura, diría yo,
naturaleza del poder, tratan de tener control sobre las cortes de un país, ¿verdad? Porque si tienen el control de las cortes de un país, ellos pueden actuar libremente, ¿verdad? Y no van a ser sancionados por su actuar, ¿verdad? Entonces, es muy importante estas garantías del organismo judicial para que nuestra república, nuestro Estado de Derecho, funcione de una manera adecuada. ¿Y cuáles son estas garantías? ¿Verdad? Bueno, si leemos el artículo 205, se establece garantías del organismo judicial. Se instituyen como garantías del organismo judicial las siguientes. A. La independencia funcional. B. La independencia económica. C. La no remoción de magistrados y jueces de primera instancia, salvo los casos establecidos en la ley. Y D. La selección del personal. ¿Por qué son tan importantes estas garantías? Bueno, la primera, la independencia funcional. O sea, yo soy el que, digamos, como presidente, ¿verdad? Como miembro de la Corte Suprema de Justicia, yo soy el que va a decidir cómo va a funcionar el organismo judicial. Y ninguno de los otros dos poderes de Estado puede interferir en eso, ¿sí? Por ejemplo, yo decido que vamos a trabajar de lunes a viernes de 8 a 3 y media de la tarde. Por eso medio mundo quiere trabajar en el organismo judicial, ¿verdad? Ok, es una función, es una independencia de ellos, ¿verdad? Dos, independencia económica. ¿Por qué es tan importante que este organismo de Estado tenga independencia económica? Porque si para su correcto funcionamiento se debe al que maneja el dinero, en este caso al presidente, ¿sí? Tuviéramos un problema de injerencia claro entre los dos órganos de Estado, ¿verdad? Lo cual no podemos permitir. Por lo tanto, es necesario que el organismo judicial tenga independencia económica. Más adelante vamos a ver cuánto del porcentaje del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado le corresponde a la Corte Suprema de Justicia. Y nos vamos a dar cuenta que a pesar de que es un platal, en proporción es nada, ¿verdad? O sea, no estamos invirtiendo como país en justicia. Y ese es un problema que incluso los propios constitucionalistas o los diputados a la Asamblea Nacional Constituyente nos dejaron así heredado, ¿verdad? Entonces yo sí creo que, por ejemplo, hay que darle más ingresos al organismo judicial, porque no es lo mismo que por ejemplo, que un juzgador que gana, no sé, imaginen, pongamos un número, 20,000 quetzales al mes, ¿verdad? Vaya a tener necesidad de aceptar dinero del narcotráfico, por ejemplo. Muy probablemente va a vivir muy bien con esos 20,000 quetzales, ¿verdad? Y no va a suceder lo mismo si como que, por ejemplo, que ganara únicamente el salario mínimo, ¿verdad? Entonces, si gana el salario mínimo y con el salario mínimo solo él, digamos, o solo ella no puede cubrir sus necesidades básicas, sino que necesita que también la pareja trabaje o que sus papás lo ayuden o que viva en el techo de sus papás y demás, ¿verdad? Definitivamente va a tener muchas carencias, ¿verdad? Entonces va a ser muchísimo más fácil sobornar a una persona que, que gane este tipo que tenga un reconocimiento económico menor por su labor, ¿verdad? A que ganen muy bien y no necesiten, ¿verdad? Entonces, por eso es la importancia de la independencia económica. Y aquí, antes de pasar al siguiente inciso, quiero dejarles claro. El organismo judicial, digamos, adquiere fondos de dos formas, ¿sí? La primera es
por la asignación presupuestaria que tiene derecho constitucionalmente, ¿sí? O sea, es decir, el Estado de Guatemala le da dinero al organismo judicial, que lo damos nosotros con todos nuestros impuestos, ¿verdad? Y tiene también fondos privativos, se le llama. Y un ejemplo que se me ocurrió para poder ejemplificar esto de los fondos privativos es de que imaginemos que Kevin es el mayor narcotraficante de Guatemala, ¿verdad? Y tiene en su casa 50 Ferraris, por ejemplo, ¿verdad? Entonces vienen y capturan a Kevin y demás porque está cometiendo un ilícito, ¿verdad? Perdón, Kevin, que tuve este ejemplo, ¿verdad? Viene el organismo judicial y retiene los 50 Ferraris que encontró, que incautó, ¿verdad? Y inicia, a la par de la responsabilidad penal por el narcotráfico, inicia un proceso que se llama de extinción de dominio, ¿verdad? Entonces, le dice, ¿verdad?, al narcotraficante, bueno, demuéstrame usted que a través de ganancias lícitas usted pudo comprar estos 50 Ferraris. Pero como no va a poder demostrar que el dinero fue de fuentes lícitas, ¿verdad? Entonces, el organismo judicial lo que hace es de que extingue el dominio sobre esos vehículos y los pone en subasta, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, de la venta de esos vehículos, ¿verdad? El Estado el organismo judicial en este caso, va a adquirir fondos también. Y esos fondos forman parte de los fondos privativos del organismo judicial. ¿Sí? Entonces, no sé si está bastante claro el ejemplo ahí con la asignación presupuestaria y los fondos privativos. Yo creo que sí, ¿verdad? No sé, a ver, Jocelyn, no escuchaba a Jocelyn, no escuchaba a Sara. He escuchado así. Ah, bien, así, así he escuchado. Voy a seguir sin escucharles tampoco. A ver, Silvia, ¿cómo hay con este tema? Yo, licenciado Silvia. Sí. Sí, licenciado, sí comprendo de que, por ejemplo, todo lo de que decomisa el Estado, por ejemplo, de los carros, también puede ser casas o otros bienes que decomisan también, de ahí puede sostenerse el organismo judicial. Sí, también, ¿verdad? Puede ser, de hecho, cualquier bien mueble o inmueble que sea ilícito, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, entonces continuamos. Entonces estábamos en la literal B, ¿verdad? Del 205. Nos tocaría la siguiente, C. La no remoción de magistrados y jueces de primera instancia. Este apartado también es importante. Obviamente, para que los jueces y los magistrados puedan ejercer su función libremente, necesitamos que el presidente de la República, por poner un ejemplo, no pueda remover a un juzgador, ¿verdad? Porque simplemente no se adecue a sus intereses. Entonces, es la Corte Suprema de Justicia. E incluso les diría yo que ni la Corte, salvo que tenga una causa justificada. Imagínense ustedes que el juez de Izabal llegue ebrio a trabajar todos los días, o que llegue bajo efectos de drogas, o que se determine que forma parte del narcotráfico, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en esos casos sí lo puedes remover. Pero si el juzgador está realizando bien su función, llega al juzgado, trabaja y demás, no lo podemos remover, ¿verdad? Entonces gozan de esa garantía, digamos, para el ejercicio de sus funciones, ¿sí? Y la última es la selección del personal. Es decir, ninguno de los otros órganos de Estado puede, digamos, puede, ¿cómo sería? Puede colocar a una persona dentro de la estructura del organismo judicial, ¿verdad? Sino que le corresponde exclusivamente a ellos
en este caso al presidente, a la presidenta, ¿verdad? Elegir a quién van a colocar dentro del personal tanto del organismo judicial en la parte administrativa como aquí con algunas excepciones, pero digamos que en reglas generales también en la parte jurisdiccional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los jueces de primera instancia, los jueces de paz, son elegidos por la Corte Suprema de Justicia. Ahora, los magistrados de las salas de apelaciones y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tienen un procedimiento distinto, ¿verdad? Que es por medio de comisiones de postulación y después el Congreso es el que vota por cada uno de los magistrados, ¿verdad? Entonces, sí, es un poquito distinto el procedimiento, pero digamos que la base de la función jurisdiccional sí lo eligen ellos, ¿verdad? Y eso es por medio de la carrera judicial y todo, o sea, tampoco es, usted me cae bien, usted lo conozco, ahí le voy a dar trabajo, no, ¿sí? Ok, bueno, entonces ahí terminaríamos el 205, ¿verdad? Y pasémonos por favor al 206. No sé quién me hace el favor de leer el artículo 206, que ahí sí ya no aguanto la garganta. Derecho de antejuicio para magistrados y jueces. Los magistrados y jueces gozarán del derecho de antejuicio en la forma que lo determine la ley. El Congreso de la República tiene competencia para declarar si hay lugar o no a formación de causa contra el presidente del organismo judicial y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Corresponde a esta última la competencia en relación a los otros magistrados y jueces. Excelente. Entonces, recordemos que tanto los diputados del Congreso de la República y varios integrantes del organismo ejecutivo, como es el presidente, vicepresidente, secretarios y ministros, gozan del derecho de antejuicio. Y esto es con la finalidad de preservar, digamos, la estabilidad en el desempeño de sus funciones, ¿verdad? Entonces, tanto los magistrados a la Corte Suprema de Justicia como los jueces, digamos, imagínense ustedes, el juez de paz del municipio más recóndito de nuestro país, tiene derecho de antejuicio, ¿verdad? Entonces, no sé, imagínense que el presidente, bueno, ahorita es presidenta, ¿verdad? Pero imagínense que fuera presidente y lo acusan de haber asesinado a su esposa, ¿verdad? De feminicidio, ¿verdad? Entonces, él como tiene derecho ante juicio, el Ministerio Público tiene que investigar y si hay suficientes pruebas, entonces lo remite al Congreso de la República y el Congreso de la República es el que va a decidir si hay lugar o no a formación de causa. Es decir, si hay indicios suficientes de que efectivamente él cometió el ilícito. Si determina que sí, ¿verdad? Va a ser juzgado como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Como un simple mortal, me gusta decirle a mí. Si se determina que no, entonces va a gozar todavía de su derecho de antejuicio y va a poder volver a ejercer su cargo, ¿verdad? Entonces, con la Corte Suprema de Justicia es el Congreso el que lo decide. Y, digamos, de ahí se dan cuenta que hay otro control entre los órganos, ¿verdad? Es un control interorgánico también. Y con el juez de paz que les digo, ¿verdad? En ese caso, él sí goza de derecho de antejuicio, pero quien lo conoce sería la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Entonces, para decir si hay lugar o no formación de causa, es decir, que si existen o no indicios de que efectivamente esa persona cometió o no el ilícito que se le está inculpando, en este caso, pues, es el haberle dado muerte a una persona del género femenino por el simple hecho de ser mujer, ¿verdad? Que es el feminicidio, ¿sí? Ok, entonces yo creo que ahí bastante claro, ¿verdad? No hay mayor problema ahí con el tema del antejuicio. Entonces ahora por fin, ajá, sí, dígame. Disculpe, o sea que el derecho de antejuicio es que no pueden ser acusados sin que se les pruebe de lo que están haciendo, ¿verdad? Sí, tienen que haber indicios, o todavía no es culpable, ¿verdad? Porque no se ha seguido el proceso penal. Tienen que haber indicios de que la persona posiblemente sí haya cometido el hecho delictivo, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí puede ser desde penal hasta civil, administrativo y todo eso. O sea, gozan de que primero se les tiene que
probar de que es posible que se hayan participado, ¿verdad? Y después, entonces, demandarlos, ¿verdad? Ok, bueno, entonces, ahora por fin llegamos al artículo 207, que ya nos habla acerca de qué necesitamos nosotros como ciudadanos para poder ser electo magistrado o juez, ¿verdad? Entonces, no sé si ya les expliqué la diferencia entre un magistrado y un juez. Creo que no, ¿verdad? Bueno, tal vez ahí No, Lick. específicamente para Rosicela, así rapidito. Un magistrado es un juez, ¿verdad? Pero la diferencia es que ocupa un tribunal de mayor jerarquía, ¿sí? Y este tribunal no está integrado únicamente por una persona, sino que por lo regular son, no por lo regular, son colegiados, es decir, que están integrados por más de 2 personas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿por qué les decimos magistrados a los jueces que integran la Corte Suprema de Justicia? Bueno, muy sencillo. Porque, primero, ocupan la más alta corte a nivel ordinario, ¿verdad? Y segundo, porque forman un tribunal colegiado, es decir, son 13 magistrados los que integran ese tribunal, ¿sí? Y en cambio, la diferencia con un juzgado, un juez, ¿verdad? Que preside un juzgado, es de que solo él integra ese juzgado, ese tribunal, ¿sí? Solo tenemos a una persona, ¿sí? Y que obviamente forma, digamos, integra la estructura más baja de, de los, de los tribunales, ¿verdad? Entonces ahí tenemos a los tribunales de primera instancia que son presididos por un juzgador, ¿verdad? Un juez, y los tribunales de paz, que también solo es un juez, ¿verdad? Entonces no son 3 como las salas de la Corte de Apelaciones, por ejemplo, ¿verdad? A grandes rasgos esa es la diferencia. En latín también se les llama diferente, ¿verdad? A un juez se le dice el juez ad quo, ¿verdad? Cuando decimos un tribunal ad quo, nos estamos refiriendo a un tribunal que está integrado por una sola persona, y cuando nos estamos refiriendo a un tribunal ad quem, nos estamos refiriendo a un tribunal colegiado, ¿sí? A grandes rasgos esa es la diferencia, ¿sí? Va. Entonces, ¿qué necesito yo para poder ser magistrado o juez? Pues, esos requisitos los encontramos en el 207 y dice: los magistrados y jueces deben ser: 1. Guatemaltecos de origen. Ojo, guatemaltecos de origen. 2. De reconocida honorabilidad. ¿Qué es para ustedes la honorabilidad? ¿Qué entienden por honorabilidad? ¿Ser una persona correcta? Una persona correcta. Sí, muy bien. ¿Y Una qué es una persona persona correcta? que no tenga pendiente ningún proceso penal, que no Una haya persona cometido que no ningún tenga delito. Sí, es una persona honorable, claro. Ujú. Y por ejemplo, a ver, ¿será honorable una persona que haya sido demandada por no pagar una deuda? No, No es honorable. ¿Ok? ¿Alguien que opine lo mismo o lo contrario? Dependiendo de la causa, licenciado, porque si él se quedó sin trabajo y no podía pagar, entonces tiene que arreglar esa situación, hacer un convenio o algo por el estilo, ¿verdad? Ahora sí, no quiso pagar porque hay personas que no les gusta pagar, entonces ahí sí vienen las consecuencias de un proceso. Ujú. Ahí era precisamente donde quería llegar. Si ustedes se dan cuenta, para algunos de nosotros eso es una persona honorable y para otras no, ¿verdad? O sea, es un criterio muy subjetivo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, no sé, imagínense
que consideremos a una persona no honorable porque no va a dejar la carretilla del supermercado a su lugar, por ejemplo, en el parqueo, ¿verdad? ¿Es honorable una persona que no deje la carretilla ahí, por ejemplo? ¿Sí o no? Depende, ¿no? Depende cómo nos hayan criado, qué valores tengamos nosotros, qué circunstancias estemos evaluando, como bien lo dice Silvia, ¿verdad? En el caso que les había dado de la deuda, para Rosicela fue un rotundo no, ¿verdad? No es honorable, ¿sí? Silvia entonces fue un poquito más allá y dijo, no, pero es que tendríamos que ver por qué no pudo pagar. Pero entonces es un concepto muy subjetivo realmente, pero y que de hecho es materia de debate cada vez que se eligen magistrados para las Cortes de Apelaciones y para la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? ¿Qué es y qué no es una persona honorable, ¿verdad? Por supuesto, pues por lo regular vamos a entender que una persona honorable va a ser aquella que no tenga antecedentes penales, que no tenga antecedentes policíacos, que sea responsable en su familia, ¿verdad? Que se dirija o que la opinión pública pues hable bien de él, ¿verdad? Que nunca lo ha visto perder los papeles o nunca lo ha visto ebrio, por ejemplo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, con este tema de la ebriedad también es muy subjetivo, ¿no? Porque tal vez para los que se toman sus cervecitas, el hecho de que un juez se tome 3 cervecitas diarias es normal, ¿verdad? Pero para los que no tomamos, pues puede hacer que no sea tan honorable que una persona se eche sus cervecitas todos los días, ¿verdad? Entonces depende, es muy subjetivo, ¿sí? Pero es requisito ser de reconocida honorabilidad, ¿verdad? Bueno, no sé si les quedó ahí claro ese tema. Eso es subjetivo, ¿verdad? Eso es lo que les estoy diciendo. Depende, ¿verdad? Bueno, la segunda es estar en el goce de sus derechos, no, tercer requisito, estar en el goce de sus derechos ciudadanos, ahí no hay mayor inconveniente, ¿verdad? Y este es el primer cargo público que nosotros nos encontramos en el articulado de nuestra Constitución, que sí o sí él exige contar con un grado académico, ¿verdad? Que es ser abogados colegiados. Y yo creo que aquí tiene razón, ¿verdad? O sea, no vamos a poner como presidente de la Corte Suprema de Justicia a un ingeniero, pues, o sea, no, ¿verdad? Así, punto. O sea, puede ser la persona más inteligente en nuestro país, pero no conoce de leyes, ¿verdad? O sea, ese no es su materia, ¿verdad? Entonces, necesariamente tienen que ser abogados colegiados activos, ¿sí? Entonces, hoy no les voy a hacer la pregunta de que quién podría ya ser magistrado o juez, porque creo que solo yo podría levantar la mano, ¿verdad? Es algo obvio. Pero esos son los requisitos que ustedes tienen que tener claro para si algún día, ¿verdad? Más adelante quieren ser jueces o magistrados del organismo judicial, ¿verdad? Primero tienen que ser abogados, ser guatemaltecos de origen, ser de reconocida honorabilidad, ¿verdad? Que yo considero que todos lo somos, ¿verdad? Y estar en el pleno goce de nuestros derechos ciudadanos. Antes de que se me olvide, aquí una cosita más. A pesar de que nosotros ya nos graduemos, ¿verdad? Y obtengamos el grado académico de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y los títulos profesionales de abogado y notario, no necesariamente significa que ya podamos ser jueces. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay una escuela, ¿verdad? Que la promueve la Corte Suprema de Justicia, que es la Escuela de Estudios Judiciales, así se llama, ¿verdad? Entonces, a uno lo capacitan para poder ser juez, ¿verdad? O sea, no, cuando nosotros salimos de la universidad, nosotros contamos con los conocimientos básicos acerca del derecho, ¿verdad? Pero no estamos capacitados para ser jueces, ¿sí? Nos capacitan, y pongo entre comillas, algunas universidades o algunos catedráticos mejor que otras, pero nos capacitan para ser abogados, para ser notarios, no nos capacitan
para ser jueces, ¿verdad? Que es distinto. O sea, no es lo mismo defender a una persona que juzgar a una persona, ¿verdad? Entonces solo quería dejarles eso claro. Eso es a través de la Escuela de Estudios Judiciales, ¿verdad? Y después se hace por medio de la carrera judicial. O sea, ustedes se gradúan, por decirlo de alguna manera, de jueces, esperan a que haya alguna vacante dentro del organismo judicial, los nombran como jueces y después de ahí ya pueden escalar para ser juzgado de primera instancia, ¿verdad? Pero siempre van a iniciar como juzgado de paz, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda ahí con eso. ¿No? A ver, no sé, Alfredo, Irma, Rosicela, ¿cómo va? ¿Todo bien, Lick? ¿Segurísimos? Sí, licenciado, gracias. Lick tiene que tener 5 años de experiencia, ¿verdad? Para ser Para magistrado de ser, la Corte Suprema de sí, Justicia. o para ser juez, tiene, además de la carrera, tiene que tener ya 5 años de experiencia. Sí, creo que sí, ¿verdad? Para ser magistrado de las salas de apelaciones también le piden a uno ya experiencia en el ejercicio profesional. Para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, creo que ahí son más años de ejercicio profesional. Ahorita lo vamos a ver que cuando veamos el 215, en el 215 están establecidos los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Pues ahí lo vamos a ver detenidamente, ¿sí? Sí, pues, les digo así, para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia necesitamos tener más de 40 años y haber desempeñado un periodo completo como magistrado de la Corte de Apelaciones o haber ejercido la profesión de abogado por más de 10 años, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo todavía no podría ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Creo que ya me faltan, bueno, por edad no podría, y de ejercicio me faltan como, vamos a ver cuántos tengo, como 6 o 7 de graduado ya. Entonces todavía me faltan un par de años, ¿verdad? Pero bueno, Eso es para ser magistrado. magistrado de la Corte Suprema de Justicia, sí. Vamos a ver los requisitos para cada escala, digamos, dentro del organismo judicial, pero digamos que los que están establecidos en el 207 son los generales, ¿verdad? Para todos, magistrados y jueces tienen que cumplir eso, ¿sí? Lick, perdone, ¿sería hasta acá para lo que entrara para el examen? O no sé. Ya terminamos la clase, ¿no? Sí, Lick. Ya, Lick. Va. Sí, entonces hasta acá, hasta el 200, ¿qué es? 7, ¿no? 207. Sí. El 207, les voy a dejar alguna tareita referente al organismo judicial, tal vez que lo den más sus antecedentes y otras cosas. Entonces estén pendientes a EDUSA. El examen de la siguiente semana, pues hasta acá, hasta lo que vimos hoy, ¿verdad? Y siempre en EDUSA, pregunta directa, unos 40 minutitos para que ustedes lo puedan responder. Y estudien mucho, por favor. Si tienen alguna duda, me cuentan con mucho gusto, ¿verdad? Y si no hay nada más, entonces los dejo que vayan a su otra clase, ¿ok? Gracias, Lick. Buena tarde. Gracias, licenciado. Feliz De tarde. acuerdo, jóvenes. Buena tarde. Hasta luego.